empieza a tocar otro tipo de temas, que también es una constante dentro de la filmografía de Jacqueline Andere, que se desarrolla en su mayoría en los 60, 70, de tocar estos temas que pues empiezan a hacer una crítica a la sociedad, también a la situación que están viviendo los jóvenes. Ya no son estas historias de color de rosa. Ya estamos viendo una actriz que está explorando, que está atreviéndose a ir más allá del melodrama, una actriz que también quiere probar otros matices en este sentido con una sordomuda. Es interesante porque el sacerdote permanece unos días en esta casa de citas, entonces empieza a darse esta convivencia y empieza esta cuestión de tocar temas que tienen que ver con la moral, ¿no? El hecho de cómo estas mujeres terminan ejerciendo el trabajo sexual, las circunstancias que las llevan a ejercerlo. Las mujeres también podemos decidir y proponer a qué hora, cuándo y con quién nos queremos acostar. A mí no me va a venir a decir alguien, oye, pues fíjate que tú me gustas, qué óvole. No, aquí la que va a plantear las reglas del juego soy yo. Aquí quien va a decidir soy yo. Me gustaría pues comentarle a esta persona que hizo esta crítica que pues no se apagó la llama del talento de Jacqueline Andere, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Pues en esta ocasión tengo un invitado especial con un motivo especial, valga la redundancia, porque se viene la entrega del premio Ariel 67, que en realidad es anecdótico o lo tomamos como excusa, puesto que mi invitado y yo en ocasiones anteriores en redes sociales habíamos manifestado por distintas causas y razones que se debía prestar atención a la carrera cinematográfica de la actriz de la cual vamos a hablar hoy. Y mi invitado es alguien a quien seguramente muchas y muchos de ustedes han detectado en X, particularmente pues hablando de divas del cine nacional, también de algunas actrices contemporáneas, porque les ha declarado su amor, las idolatra, y en este caso con el personaje o la personaje de la cual vamos a hablar hoy, coincidimos y empatamos, repito, desde distintos ángulos. Y me refiero a Niño del Paste, así lo pueden detectar ustedes, pero tiene nombre, hombre. Fue bautizado como Hugo Maturano. Hugo, niño, bienvenido seas. Hola Elías, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de conversar contigo de esta artista como es Jacqueline Andere. Pues no se diga más. El buen Hugo ya reveló el nombre de la actriz de la que vamos a hablar. Ella es una de las dos estrellas nacionales del cine mexicano que van a recibir el Ariel de Oro en la edición 67. La otra es Patricia Reyes Espíndola. Pero ¿por qué elegimos a Jacqueline Andere? Y es que mucho antes de que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas diera a conocer que la señora Andere va a ser una de las merecedoras de este galardón y de este homenaje, tanto Hugo o Niño del Paste, le voy a decir Niño del Paste porque estamos en confianza, Niño del Paste y yo habíamos publicado ahí en redes sociales que nos parecía pertinente repasar la carrera cinematográfica de Jacqueline Andere junto al nombre de otras actrices, ¿no? Hablábamos de Ana Martín, hablábamos de Elena Rojo y cosas de la vida, circunstancias nos fueron asomando estas actrices en diferentes situaciones, ¿no? El fallecimiento de Elena Rojo, ahora Ana Martín, que también fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y le llega el turno a Jacqueline Andere. La verdad, a mí me resultó muy grato conocer esta noticia del homenaje que se le va a rendir el próximo sábado a Jacqueline Andere con esta entrega del Ariel de Oro, que también me parece que es una señal por parte de la Academia de mirar a otros artistas y otras carreras cinematográficas. El año pasado lo hicieron con Angélica María, que también tiene una carrera bastante interesante dentro del cine, pero obviamente un tanto al margen de lo que la academia acostumbra a voltear a ver. Entonces el hecho de que este año una de las homenajeadas sea Jacqueline y que eso permita también hacer un repaso por su trayectoria cinematográfica, me parece hay un buen signo por parte
de la academia y también pues una excusa perfecta para poder hablar de esta carrera pues bastante interesante que ha tenido Jacqueline en la cinematografía nacional. Y cuando dices interesante, créanme amigos y amigas que en verdad lo es. O sea, la señora Andere le entró a todo. Muchas y muchos de ustedes la tienen plenamente identificada como actriz de telenovelas, ¿no? Como esta señora que siempre la hace de villana maldita, hasta la deben alucinar. Pero previamente hizo de verdad una filmografía muy extensa, muy diversa, muy arriesgada para lo que fue la época. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar, niño del paste y yo. Y lo primero que te quiero preguntar, niño, como para introducir en la lista de películas que tú has seleccionado para poder abordarla, yo voy a complementar con otras. Es que tú sobre la mesa has puesto en reiteradas ocasiones la importancia que tiene Jacqueline Andere incluso también para las relaciones sáficas o lésbicas asomándose en el cine nacional. Digamos que irrumpió en ese sentido. Así que te cedo el micrófono para que ahondes y le hagas saber a la banda de qué va precisamente esa observación que tú detectaste con la señora Andere. Sí, Elías, de hecho, ahorita que tocabas el punto del trabajo de televisión de Jacqueline Andere, creo que muchos de los que nos vayan a escuchar, pues van a coincidir, sobre todo si crecieron en los 90, en los 2000, que figuras como Andere y otros actores y actrices del cine mexicano, primero los descubrimos a través de la televisión y a través de las telenovelas. En mi caso, pues yo descubrí a Jacqueline Andere con esta telenovela que se titula La Madrastra, que es del año 2005, ahí haciendo pareja con Margarita Isabel, otra actriz muy representativa del cine, de la televisión y a últimas fechas también en la cultura del meme, sobre todo por personajes que tiene en televisión. Después con Jacqueline Andere, pues tuve ya la oportunidad de conocer más de su trabajo cinematográfico, pero de manera particular, ahorita que señalas este título que entra dentro de estas representaciones disidentes en el cine mexicano, que se trata de Las Bestias Jóvenes, que es una película de 1969, que es bajo la dirección de José María Fernández Unzaín, que también fue pareja de Jacqueline Andere, fue la segunda colaboración que tuvieron en el cine y creo que es muy interesante esta película que pues de unos años para acá ha tenido una reivindicación importante, sobre todo a nivel de trabajos de investigación. Yo descubrí esta película gracias a una conferencia que realizó el doctor Maximiliano Maza Pérez, precisamente sobre representaciones incidentes en el cine mexicano y en el caso particular de esta película, la representación lésbica pues va totalmente en contra de lo que se había establecido. Generalmente cuando se hace una representación lésbica en el cine mexicano en los años 40, 50 o posteriores en los años 70, siempre se tiene una representación de la mujer que adquiere ciertos elementos que se consideran parte de la figura masculina, como la violencia, como la imposición, y en las representaciones lésbicas del cine mexicano eso se ve reflejado con la imagen de la carcelaria. Tenemos ahí también actrices como María Douglas que representaron a monjas autoritarias o a mujeres que trabajan en las cárceles, que a base de la autoridad pues ejercen cierto poder e influencia sobre las mujeres. Caso contrario con el personaje de Jacqueline Andere en esta película, Las Bestias Jóvenes, en donde interpreta a Delia, que es la mejor amiga de la protagonista, que interpreta a Almadelia Fuentes, y donde es una chica que es de un estrato de clase media baja, en comparación a su amiga, que es de clase alta, y es un personaje que no encaja del todo en este universo que habita su amiga, de gente y de jóvenes acomodados, rebeldes, y en donde ella tiene un poco como este papel
que busca equilibrar las situaciones del entorno en el que vive con estos jóvenes. Es un poco como la conciencia, la brújula moral, lo cual es bastante llamativo, teniendo en cuenta que más adelante en la trama, pues se descubre que ella está enamorada de su mejor amiga. Para no entrar tanto en spoilers, se da una situación dentro de la trama que origina que el personaje de Jacqueline pues se culpabilice de una situación detonante. Entonces es bien interesante cómo ella se va convirtiendo en la heroína de la película, cómo los protagonistas son esta pareja heterosexual, pero al final quien va a llevarse el foco de la historia es esta chica lesbiana que al momento de externar su amor, pues toma medidas bastante drásticas. En ese sentido se convierte hasta en una especie de mártir. Entonces creo que ahí hay como un, este, una representación completamente distinta de lo que se venía haciendo con respecto a personajes lésbicos y fue muy interesante. A mí me impresionó mucho cuando yo vi la película porque empieza dentro de estas convenciones de los años 60, de jóvenes rebeldes, alocados, pero mientras va avanzando la historia se va volviendo como bastante densa, empieza a tocar otro tipo de temas que también es una constante dentro de la filmografía de Jacqueline Andere, que se desarrolla en su mayoría en los 60, 70, de tocar estos temas que pues empiezan a hacer una crítica a la sociedad, también a la situación que están viviendo los jóvenes, ya no son estas historias de color de rosa. Entonces, ver este personaje de Jacqueline, pues me sorprendió ver a Jacqueline en este personaje de la madrastra en la televisión y después descubrirla en estos personajes, pues fue una grata sorpresa. Pues mira, muchos apuntes que nos lanzas, niño. Vayan tomando nota ustedes, amigos y amigas, sobre las películas que se van mencionando. Algunas de ellas las encuentran en Claro Video, otras las encuentran en Tubi, algunas también por ahí en YouTube andan. Yo tengo que decir que mi primer contacto con Jacqueline Andere fue a través de una película. Fallaste Corazón, que también la dirige José María Fernández Unzaín, uno de los mejores melodramas que se hayan hecho en el cine mexicano, y créanme que no les estoy mintiendo, es de verdad melodrama. Y ella juega un rol importante porque hace algo, de verdad hace algo que le parte el corazón no solamente al personaje de Cuco Sánchez, sino también a nosotros como espectadores, que yo hasta la fecha no le perdono, pero ya llegaremos a Fallaste Corazón. Me quiero detener en tres apuntes que hace Niño. Uno de ellos es la época. Estamos hablando de finales de los 60. Jacqueline Andere pertenece a una corriente y a una generación de actrices que están rompiendo, ¿no?, con lo que fue el pasado de la época de oro, con estos personajes que tenían que ceñirse a ciertos parámetros o rangos morales en función de los guiones que se hacían, de estos estereotipos y prototipos femeninos que tenían que también ajustarse a ciertos cánones y normas sociales. Eso es por un lado. Por el segundo, es que ya empiezan a asomarse otros cineastas con otro tipo de propuestas y con otro tipo de intenciones, que también dicen, oye, pues vamos a dejar atrás ya las historias de comedias rancheras, vamos a dejar atrás esos melodramas lacrimógenos que era forzar al espectador para que llore sí o sí, vamos a dejar atrás los finales rosas que mencionabas, vamos a dejar este tono agogó también guardado en un cajón, porque creemos y consideramos que están sucediendo otras cosas en el plano de las juventudes que competen tanto a hombres como a mujeres. Y ahí entra Jacqueline Andere. Ya hemos hablado aquí de Elena Rojo, búsquense por ahí el episodio que hicimos con Anaí Vargas Carvajal, incluso ella también hizo su top 3 acerca de esta actriz y cómo es que se convirtió en uno de los talentos osados de aquella generación. Podemos hablar de Ofelia Medina, de Isela Vega, de Mech Carreño, de una Fanny Cano, que también por ahí, niño, cuando gustes, ya sabes que el micrófono está abierto para que la vengas a repasar. O sea, empezó a haber muchas de ellas, y ahí se asoma Jacqueline Andere en una dupla que hace con, pues, con quien fue su pareja, José María Fernández Unzaín, pero más allá de la pareja que fueron en la vida privada,
en el plano cinematográfico, los dos hicieron una buena mancuerna, se compaginaron muy bien, porque él encuentra en Jacqueline Andere a una actriz que no le tiene miedo a tocar los temas delicados, que no le tiene miedo a confrontar, que tampoco le teme a mostrar su cuerpo si es requerido para la historia y que tampoco se va a poner a pensar ni se va a detener en si va a haber gente o algunos sectores o círculos que se vayan a conmocionar frente a los temas que toca. Tú ya hablaste de Las Bestias Jóvenes de 1969. Me voy a ir un poquito para atrás, precisamente con la primera película que hace con José María Fernández Unzaín, que es Un largo viaje hacia la muerte. Estamos hablando de un grial del cine mexicano, porque créanme, amigos y amigas, que es difícil conseguir esa película. Yo la vi hace muchos años gracias a Alberto Bojorquez en una de las clases que tuvimos con él. Y es una locura que voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Nos presenta el caso de un hombre que es sometido a una terapia de shock, pues porque al parecer tiene algún problema mental y lo único que provoca esta terapia del shock es despertar el instinto asesino. López Tarso, les digo, también está ahí trabajando junto con enfermeras, junto con algún personal, pero hay un hombre ahí que sufre y es víctima de terapia de shock. Y lo único que hacen, les digo, es provocar o despertar el instinto asesino de este personaje masculino. Se convierte entonces en un asesino serial de mujeres y particularmente de enfermeras. Empieza a asesinar a enfermeras. Ya ahí la película nos está asomando dos cosas, dos temas, que era el tema de la salud mental, cómo es que las instituciones que se encargan de procurar la salud mental, valga la redundancia, hacen este tipo de cosas. Optan por pues vamos a solucionarlo con este sistema que tiene que atentar contra la integridad del individuo sin siquiera a lo mejor valorar qué es lo que está pasando con él. Y por el otro, un tema que hasta la fecha nos sigue, eh, lo seguimos padeciendo, nos sigue horrorizando, que es el de los feminicidios. En este caso, Fernández Unzaín reúne a un talento conformado por López Tarso, por Jacqueline Andere y por Fanny Cano. O sea, estamos ya viendo a dos actrices que a la larga también van a seguir explorando este tipo de temas. Entonces, ya nos mencionaba Hugo el tema de cómo asoma estas disidencias, cómo asoma las relaciones lésbicas en el cine. Acá Jacqueline Andere en Un largo viaje hacia la muerte dice, pues acá también vamos a transitar en el tema de la salud mental, de cómo las instituciones se mueven a través de pues de sus prácticas para atender a los pacientes que no están bien y que más adelante lo vamos a ver también con Jaime Humberto Hermosillo y María de mi corazón. Y el otro es, pues hay que plantear esto, o sea, a través de una ficción de un asesino serial que queda mal por parte de este sistema de salud, pues los feminicidios, ¿no? Esta constante de que las mujeres son las que tienen que ser asesinadas o son asesinadas y no basta con una, sino se replican muchos casos. Así que aquí ya hay dos películas. Hugo, te aviento la bolita porque me imagino que traes, no me imagino, traes más en la exploración de Jacqueline Andere. Sí, de hecho, para ahí abonar a lo que estás comentando con estos títulos, creo que también es importante hacer este hincapié sobre la participación de Unzaín en la creación de la filmografía de Jacqueline Andere, estas colaboraciones que se dan en pareja, que también hay otros ejemplos en el cine mexicano como Silvia Pinal y Gustavo Triste, Gustavo La Triste más en esta cuestión de producción, aunque también entró más adelante a la dirección. También otros nombres que me vienen a la cabeza es Norma Herrera y Raúl Araiza, que también fueron pareja y también trabajaron en cine. Me parece que Jacqueline Andere y Unzaín trabajaron en 6, 7 películas. No tengo en ese el dato preciso, pero colaboraron en varias ocasiones. Obviamente Jacqueline siempre en el papel protagónico y con este peso en la historia, y también en la exploración de estos personajes a través de la psique, que también es algo que me llama la atención, que es una constante en su filmografía. Son personajes como con esta base psicológica en la personalidad
que los hace como bastante interesantes y complejos, algo que también no era como muy habitual en el cine mexicano de los años 40 o 50. El peso psicológico generalmente viene de la mano con personajes masculinos. Un nombre que me viene a la mente, por ejemplo, es Arturo de Córdoba, con las películas que hizo con Julio Bracho, con Luis Buñuel o con Roberto Gabaldón, que son estos hombres atormentados, que tienen como o con Bustillo Oro, con El hombre sin rostro, pero verlo en personajes femeninos es como que poco habitual. Entonces, que Jacqueline Andere tuviera esta oportunidad de pues de personificarlos, me llama mucho la atención, precisamente con esta relación que se va dando en su cine, personajes con carga psicológica, personajes con esta relación con los hombres y también con elencos corales. Hay una película que también a mí me resulta como muy significativa porque de cierto modo pues establece las bases del trabajo cinematográfico de Jacqueline, pues es precisamente El Ángel Exterminador, que pese a ser una película coral, su personaje es muy recordado hasta la fecha, es algo que mencionan constantemente cuando la entrevistan o cuando hay un reportaje de ella, que también ahí Luis Buñuel, que es algo muy característico de su obra, pues es este componente psicológico y simbólico. Y en el caso del personaje que interpreta Jacqueline Andere, que es el de Alicia, me parece muy interesante porque en alguna ocasión Silvia Pinal mencionaba que todos los personajes tenían un significado dentro de la película. En el caso, por ejemplo, de, de Enrique Rambal, pues Silvia Pinal lo asociaba con la imagen de Cristo, ¿no? Al momento de que le venda los ojos al cordero antes de sacrificarlo. En el caso de Silvia Pinal, que interpreta a Leticia la Valquiria, pues al menos yo la interpreto como el conocimiento y la cordura que todavía se mantiene en este grupo de personas que están guiados por la superstición y estos primeros indicios de salvajismo. Y en el caso de Jacqueline Andere, con este personaje de Alicia, al menos le interpreto un poco como la pureza, porque de todos los personajes que se quedan encerrados, es de los pocos como que no se corrompen dentro de este ambiente de encierro. También me resulta significativo que al final de El Ángel Exterminador, con esta escena de la misa de acción de gracias en la iglesia del Carmen ahí en San Ángel, aparecen todos menos ella. Ella es la única que no aparece en esa escena. Su lugar está ocupado por Rita Macedo y al menos yo también lo quiero interpretar como una especie de que su personaje se salva de este segundo encierro. Entonces, también creo que en ese sentido el Ángel Exterminador sí va definiendo la carrera cinematográfica de Jacqueline Andere, la clase de directores con los que va a trabajar, los elencos que se van a conformar en las películas en las cuales ella va a participar, estos personajes aislados, estos personajes femeninos que también se encuentran de alguna manera sometidos por figuras masculinas, también son personajes que van atravesando una serie de transformaciones a lo largo de la película. Y también algo que me parece curioso al momento de estar viendo sus películas es que hay como una relación constante del sonido y de la imagen con respecto a sus personajes. Por ejemplo, en El Ángel Exterminador hay una escena, un momento que recuerdo mucho que protagoniza Jacqueline Andere, que es en estas alucinaciones que tienen uno de los personajes que está interpretado por esta actriz de teatro que se llama Nadia Jaro Oliva, que ella ve una mano que se empieza a mover por el suelo mientras escuchan una especie de chasquidos y ella va siguiendo la mano y luego toma un cuchillo y está a punto de clavarle ese cuchillo a la mano y es la mano del personaje de Jacqueline, ¿no? Que grita. Entonces ahí vemos como esta ruptura de la alucinación, que también era algo muy habitual en el cine de Luis Buñuel, que de hecho él menciona en este libro que les recomiendo mucho, Prohibido asomar al interior, en donde dice cómo los personajes, al momento de que están pasando por una situación mental, que se ven un poco trastocados de su realidad,
aparece el sonido. En este caso, como este chasquido al momento de que aparece la mano, el grito de Jacqueline. Ahorita que hablaba de Arturo de Córdoba, también sucede con él al momento de que él empieza a golpear los barrotes de la escalera de su casa. Entonces, es bien interesante cómo el sonido en la filmografía de Jacqueline Andere también va muy de la mano con este componente psicológico. ¿Ves? ¿Ves por qué tenías que estar aquí para este episodio? No, si les digo que este muchacho es un agasajo tenerlo como invitado porque nos amplía demasiado, no solamente la conversación, sino el mismo conocimiento, ya les está dando también bibliografía. Y justo con esto de la psique que le atrae tanto a Fernández Unzaín y al mismo tiempo a Jacqueline Andere, la filmografía posterior entre ambos va a inclinarse mucho a personajes femeninos con ciertas discapacidades o problemas de salud que la van a confrontar en circunstancias muy adversas. Llegaremos a eso. Pero yo paso a la siguiente película, que es de 1970, que es Las chicas malas del padre Méndez, dirigida por José María Fernández Unzaín, protagonizada por David Reynoso y Jacqueline Andere, que nos habla sobre este sacerdote, pues que habilita como una especie de refugio para prostitutas, ¿no? Él quiere apoyarlas porque pues esa es su convicción y su vocación sacerdotal, decir, bueno, yo también soy un líder eclesiástico que tiene que ver por estas mujeres, ¿no? Si Dios me puso en este lugar es para ayudar al prójimo como tal, no a unos, no a otros, sino a todos en general. Y estas mujeres están atravesando peligros, están atravesando situaciones muy complejas que requieren de mi ayuda. Y si yo las tengo que ayudar, las voy a ayudar. Y entonces pide que le eche la mano la Madre Rosa, ¿no? Que es Jacqueline Andere. Vamos a ver a Jacqueline Andere vestida de monjita, ayudándole al padrecito en aras de procurar a estas prostitutas, entre ellas interpretadas por Lupita Ferrer, que era una actriz guapísima en ese momento, la misma Elena Rojo, que incluso por ahí se burla un poco de los feligreses que acuden a misa cuando logran coincidir las prostitutas con la feligresía en una misa. Vamos a ver aquí otro detalle que tiene Jacqueline Andere en su filmografía, que son los vestuarios. También le empiezan a utilizar ciertos elementos de vestuario para que no se quede nada más en esta figura estereotípica de la mujer rubia, guapísima, porque lo fue, o sea, Jacqueline Andere era una mujer bellísima, guapísima, lo sigue siendo, señora, si usted está escuchando este episodio, pero estaba como muy casada, probablemente la concepción o la percepción del propio público con este estereotipo de la estética femenina, y dicen, pues es que sí, es guapa, es muy bella, es atractiva, pero también es actriz y hay que tratar de hacer algo para que la gente no voltee a ver la belleza física, sino que se concentre en los personajes que está haciendo este talento nacional. Y aquí la visten de monja y créanme que se les va a olvidar que es Jacqueline Andere, ¿no? Ella va a entablar, por un lado, esta relación directa con el sacerdote para ayudar a estas prostitutas y por el otro lado va a entablar esa interacción con las mismas prostitutas. Va a haber intercambio también de diálogos, de pensamientos, porque ella, bueno, por su condición religiosa, pues tiene que apelar al celibato, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se va a ver un poco confrontada con, con las normas establecidas por el propio credo y por el propio dogma, pero tampoco va a querer concentrarse ni clavarse de lleno en juzgar a estas mujeres, puesto que la misión es ayudarlas, ¿no? Va a decir, tengo que doblar las manitas, tengo que guardar un poco estos pensamientos debajo de la Biblia, porque lo importante es echarles la mano. Esto los va a llevar tanto al sacerdote como a la monja con una confrontación evidente, ¿no? Y ya a suponerse, pues con la comunidad, ¿no? Que no ven con buenos ojos que se le ayude a estas mujeres de la vida galante que venden su cuerpo, que van y atentan contra la obra y las normas de Dios. Ahí estamos viendo una Jacqueline Andere que dice, a ver, a través de este personaje, a través de esta ficción, quiero cuestionar precisamente esta imposición de la moral religiosa por un lado, ¿no? De quién.
por qué uno sí, por qué no, y en este caso, nada más acaso porque es prostituta no tiene derecho a acercarse a Dios, a tener el amor de Dios. O sea, me estoy ateniendo a lo que se maneja en la película. Y por el otro lado, también es como mostrar y un poco también cuestionar el rol de la Iglesia Católica en el sentido de a quienes sí y a quienes no, quienes son bien recibidos y quienes no son recibidos dentro de la casa de Dios, a quién sí puede comulgar, digo, a quién sí le puede dar la hostia a un sacerdote y a quién no. O sea, estas cuestiones están presentándose en la película y ahí aparece Jacqueline Andere con otras actrices, les digo, de la época como Elena Rojo, que en Los Perros de Dios también su personaje confronta a la moral religiosa. Entonces dice, pues hay que hacerlo. O sea, si no se atrevieron antes o nadie lo quiere hacer y me está llegando este guión y me están proponiendo que me desenvuelva de esta manera para que el espectador o el público que vaya a la sala choque, se cuestione o reflexione acerca de lo que estamos contando, yo le voy a entrar. Así que estamos viendo otro pasito temerario y osado de lo que estaba eh, transitando la señora Andere en lo que fue su filmografía, porque les estamos ahorita lanzando tres, pero vinieron muchas cosas más. Así que ahora te echo la bolita, Hugo. Sí, de hecho, ahora que tú mencionas estos títulos que yo no he tenido la oportunidad de ver, pero sí he tenido también la oportunidad de checar tus publicaciones y cómo las has reivindicado. Y la verdad me llaman bastante la atención. Yo creo que también esa es una oportunidad para que quienes nos escuchan pues vayan armando este maratón de cine de Jacqueline Andere previo o posterior a la entrega del Ariel de Oro y pueden hacerlo hasta de ahí aglutinando ciertas temáticas. Por ejemplo, a mí me gustaría mencionar en esta línea de la religión y los cuestionamientos morales, el oficio más antiguo del mundo, que es una película de Luis Alcoriza del 68, que también tiene un elenco coral bastante interesante. Está Gloria Marín, está Maricruz Oliver, está Isela Vega, está Oscar Chávez, está Eduardo López Rojas, está Fernando Luján, está Pancho Córdoba y Jaime Fernández, además de Jacqueline Andere. En este caso, Jacqueline Andere no interpreta a una monja, pero también tiene esta actitud de nobleza y de cierto punto hasta de buena voluntad. El personaje de Jacqueline Andere prácticamente en esta película, el oficio más antiguo del mundo, es el detonante de la historia. Ella, Jacqueline, junto con todas las mujeres que aparecen en la película son trabajadoras sexuales, viven en una casa de citas y encuentran a las afueras a un hombre herido que resulta ser un sacerdote, que es el personaje que interpreta Oscar Chávez. Entonces, es curioso porque Luis Alcoriza fue un colaborador importante en la obra de Luis Buñuel, en la parte de la construcción de guiones. Entonces, mientras yo veía el oficio más antiguo del mundo, me venía un poco a la mente Nazarín, que es este sacerdote de buena voluntad y este grupo de mujeres que empiezan a tener un vínculo con él, no solo espiritual, sino también romántico, lo que pasa con Marga López y Rita Macedo, y que va a suceder en este caso con Oscar Chávez y Maricruz Oliver, con Isela Vega y con Jacqueline Andere. Es interesante porque el sacerdote permanece unos días en esta casa de citas, entonces empieza a darse esta convivencia y empieza esta cuestión de tocar temas que tienen que ver con la moral, ¿no? El hecho de cómo estas mujeres terminan ejerciendo el trabajo sexual, las circunstancias que las llevan a ejercerlo. De hecho, en el caso del personaje de Jacqueline Andere, se vuelve a hacer presente esta cuestión de la imagen masculina, siendo ahí quien somete. Jacqueline tiene una escena con el personaje de Oscar Chávez, que es el sacerdote, en donde de cierto modo le confiesa que pues viene de una familia de escasos recursos, una situación de abuso por parte de un tío, entonces que eso genera la expulsión del hogar y
es muy interesante cómo se da este diálogo en donde el sacerdote busca entender lo que pasan estas mujeres y también busca convencerlas de que dejen este trabajo y cómo hay algunas que lo piensan. En el caso de Jacqueline Ander es bastante interesante porque de todo este grupo de personajes, ella es la que pues siempre muestra como esta parte mucho más cercana a la religión. De hecho, en su habitación tiene un altar. La última escena que vemos de la película es de Jacqueline Andere, que tiene como esta especie, como si estuviera orando. Entonces, como que existe ese vínculo con el sacerdote. Mientras hay otros personajes, como el caso de Maricruz o el de Isela Vega, que reconocen su trabajo sexual como un trabajo más y que se sienten hasta cierto punto cómodas en ejercerlo. Entonces, estos choques que se van dando con respecto a la religión, con temas de la sociedad de aquella época, eh, se hacen presentes en esta película, que también me parece que es muy interesante, como también se repite en esta película que tú comentabas, y que son temas que también se van a volver constantes en el trabajo de Jacqueline Andere, la parte sí de construir personajes con una psicología más compleja, personajes que tocan el tema de la salud mental y también personajes que abordan el tema del trabajo sexual y cómo choca con estos pensamientos religiosos y sociales de la época. Me encanta cómo nos estamos encarrilando, porque ahora me voy a detener otra vez en 1970, un año donde se aventó una terna de películas de la señora Andere muy distintas, pero que vale la pena traer y ponerlo aquí. La primera ya se las dije, Las chicas malas del padre Méndez, como La Madre Rosa, y ahora toca turno a la que les digo que gracias a ella la pude descubrir, que es Fallaste Corazón, también de José María Fernández Unzaín. Un melodrama, donde ni Unzaín ni Jacqueline Andere se van a guardar nada para partirle la madre al espectador. Y lo tengo que decir así porque a uno lo hacen trizas. Es una película que yo vi cuando te la pasaban en el canal 9 o en el canal 2 a la hora de la comida, ahí sentado con mi abuela. No, mira, hasta los tacos te sabían mal, ¿no? Había unas agruras ahí en todo el cuerpo de lo que sucede. Les hablo de la historia de Cuco Sánchez, que ahí interpreta a Lupe, un albañil que tiene como talento componer y cantar, ¿no? Él compone, canta y su vecina es esta chica interpretada por Jacqueline Andere que tiene la particularidad de ser ciega. Entonces ella entabla una comunicación muy peculiar con Lupe, quien le canta, ¿no? Y compone en función de lo que le, le transmite ella, y ella, a su vez, le se entrega a él como espectadora, ¿no? Es su porrista número uno, lo motiva a que siga componiendo, etcétera. Llega un momento en que Lupe, este albañil, pues es usado de alguna manera por una mujer Vivales, interpretada por una extraordinaria Almadelia Fuentes, que se encarga de hacerlo pedazos, pero que se convierte también en la madre de su hijo, un niño que le cambia ahí la vida a Cuco Sánchez, también a él le cambia la vida porque productores musicales le prestan atención y dicen, oye, creemos que este señor tiene talento, pero él tiene este rasgo de estereotípico también del cine mexicano con algunos personajes masculinos de que es feo, ¿no? Está muy matizado de que es un hombre feo. Él se empeña en querer ayudar a la chica, a Jacqueline Andere, a la vecina, para que recupere la vista. Y tan se empeña que le paga la operación para que pueda volver a ver. Ella, quien previamente había sacado de una depresión a este señor, porque él cae en el abismo por una situación que le ocurre, lo saca de la depresión, lo anima, lo motiva a seguir adelante, y ahí se da, o damos nosotros por sentado que es, ¡pum!, la flecha del amor, el enamoramiento perfecto. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué puede suceder cuando una persona que ha estado
ciega casi toda su vida, recupera la vista. ¿Le va a gustar o no le va a gustar este hombre? Y peor aún, si tiene que identificarlo entre otro caballero que está junto a este hombre y ese otro caballero, pues es ni más ni menos que Pepe Alonso, José Alonso, en sus años de bonanza, que era el galán de galanes. ¿Ustedes qué harían si fueran Jacqueline Andere, si fueran esta chica que recupera la vista? Esa es una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros o qué harían ustedes? Pues, ¿qué creen? Exacto. Jacqueline Andere le parte el corazón al buen Cuco y eso además va a derivar en otras tragedias, en otras tragedias. Estamos viendo una Jacqueline Andere que de la dulzura que entabla con, con este muchacho, con este señor, pasa, pasa a convertirse en una especie de villana. Digo, ella actúa en función de lo que le está marcando el instinto y por qué no, el placer, pero termina haciendo añicos a este hombre al que, en primer lugar, había motivado y lo había sacado de una depresión. Detrás de esta cándida figura masculina tan tierna cuando no veía, pero que también tiene todo el derecho y toda la oportunidad de ver y que ya en función de lo que ella observa y ve, pues es libre de elegir lo que guste. Me gusta esta parte de la película porque la bolita del conflicto del juicio y el prejuicio me lo está aventando a mí, nos lo está aventando a nosotros, ¿no? Pues, ¿quién somos nosotros para juzgar la decisión de ella en cuanto recupera la vista? Porque no es que esté comiéndose unos chilaquiles por primera vez a los 5 años, no, 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 está viendo, está volviendo a ver, o sea, está viendo por primera vez, mejor dicho, y que dice, pues, wow, la vida es bella, y si la vida es bella y tal belleza implica, pues, atender a este señor que es Pepe Alonso, me voy a dejar ir. Entonces, estamos viendo un melodrama donde Jacqueline Andere bajita la mano, dice, si lo que se trata es de hacer llorar y de darle un trancazo al espectador de que se vaya mal a casa, se lo voy a dar. No vamos a lanzar finales rosas, no vamos a tener compasión con el espectador, tampoco vamos a ser benévolos porque en la vida real estas cosas suceden, ¿no? Las parejas truenan y a veces llega alguien que se enamora de otra persona porque le gustó físicamente o llega otra persona que le mueve le mueve el tapete en el momento menos oportuno y menos indicado para el otro, pues para el otro caballero que anda tras sus huesitos. Así que estamos viendo Fallaste Corazón, les digo un melodrama de melodramas. Pero ahora toca turno a ti, mi estimado Hugo. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Aprovecho también para agradecer pues a gente como Emilio Portes, Isela Sparrow, Lázaro González, Ricardo Beijart, Abril López, a la propia Anaí Vargas Carvajal, porque gracias a su apoyo, a su contribución, estamos siguiendo, marchando y navegando en este barco llamado Cinéfilos en Apuros. De hecho, ahora que mencionas este título, creo que también ahí se puede ver algo característico de la obra de Jacqueline Andere, que si bien hay títulos que son muy propios de los 60s y 70s con estas temáticas de las cuales ya hemos hablado, también uno no puede a estas historias que son el melodrama y que es parte de nuestra cultura y que también es parte de la historia de la cinematografía. Y que si bien tienen estos componentes mucho más crudos, a diferencia de otras películas de la época de oro del cine mexicano, también habla mucho de Jacqueline como espectadora. Ahí en esa parte me gustaría como detenerme un poco, porque tú bien mencionabas que Jacqueline Andere no formó parte de la época de oro del cine mexicano, a ella ya le toca otro tipo de cine, un cine de transición, pero ella como espectadora comentaba en entrevistas, recuerdo las conversaciones que tuvo con Cristina Pacheco, ya que apareció 2 veces en su programa, en donde ella comentaba que era muy asidua a ir al cine con su nana, al cine Anáhuac y al cine Universal,
que se ubicaba en la colonia San Rafael y que ella tenía los referentes, que también eso es bien interesante. Jacqueline Andere se convierte también en esta generación de actrices que empieza a tener referentes locales. Ella habla mucho de cómo veía estas películas de Libertad Lamarque, de Marga López, de Silvia Pinal, sobre todo de Libertad Lamarque, que pues es la reina del melodrama de la época de oro del cine mexicano. Ahí si uno se quiere aventar a ver una película con una historia bastante rocambolesca, con números musicales, que también es algo tan muy habitual en la cultura del melodrama en nuestro país, películas que tengan este componente musical, ¿no? Es con el cine de Libertad Lamarque. Entonces, el hecho de que Jacqueline Andere tuviera estos referentes también se hace presente en sus trabajos que ella va a realizar más adelante como actriz, como en este caso de Fallaste Corazón, en donde vemos estos componentes del melodrama clásico, en donde vemos la música, pero también vemos algo que es representativo de estos periodos del cine de transición de los 60s y los 70s, que es La crudeza. Creo que ahí yo podría empatarlo con otro título en la filmografía de Jacqueline Andere, que también sigue un poco esta línea del melodrama, que podría también entrar dentro de esta género o esta línea de tragicomedia, que es Amor, 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 el episodio de Lola de mi vida, que es dirigido por Miguel Barbachano Ponce, que es de 1965, y que también aquí la creación de esta película, que está conformada por este conjunto de episodios, que también tú mencionabas al inicio, es que Jacqueline Andere también entra con este grupo de nuevos creadores. Y en el caso de Amor, 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 pues es una película que compitió en el primer concurso de cine experimental, y que pese a que el episodio de Lola de mi vida podríamos llamarlo como el más convencional, también tiene elementos interesantes. Tenemos el caso del personaje de Jacqueline Andere, que es Lola, que es una chica que viene del interior del país, que es de Guanajuato, a vivir a la Ciudad de México. También entra mucho aquí en juego la cuestión de su apariencia, que es algo que también mencionabas tú. En este personaje la vemos con el cabello oscuro, interpreta a una trabajadora doméstica, también hace algo muy interesante, que es algo que siempre me ha llamado la atención con los actores que tienen esta formación de teatro, porque también es algo que podríamos mencionar, que Jacqueline Andere es una actriz que también tiene estas tablas que da el teatro, la cuestión de la voz. Aquí su papel de Lola tiene un acento, tiene una manera de pronunciar muy particular, los diálogos, y eso también se va a ver en la relación que tiene con Celso, que es el personaje que interpreta Sergio Corona. Y es esta historia que es un melodrama con tintes un poco de comedia, que presenta esta vida de esta chica que llega a la ciudad, que empieza a trabajar en una casa, y cómo se va dando esta relación de romance con el personaje de Sergio Corona, que también es algo que me parece muy interesante en el cine mexicano, que empezamos a ver cómo se dan estas relaciones de noviazgo. Generalmente uno veía el amor en el cine mexicano y era este casi flechazo que se daban con la mirada los personajes. Aquí hay unas secuencias muy bonitas en donde ellos van a la villa, donde van a de antropología e historia, andan en lancha en Chapultepec y se van conociendo, como este proceso de ir conociendo a la otra persona, que en la época de oro del cine mexicano los únicos casos que a mí me vienen a la mente es Rosenda, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? En esta relación que tenía Chachita, y más allá de esos casos no recuerdo otro. Entonces el hecho de que en Lola de mi vida se hable del noviazgo y cómo se da este proceso de enamoramiento, también es algo que vemos en la película que tú nos compartías. Creo que también ahí se van empatando estas temáticas del melodrama, pero un melodrama mucho más crudo, porque también sin entrar en tantos spoilers, se da una situación particular con el personaje de Lola, que tiene que ver con una compañera de trabajo que está interpretado por Marta Zabaleta, en donde también entra esta parte de la representación de las disidencias
¿no? Porque el personaje de Marta Zabaleta es un personaje de una lesbiana que también utiliza su poder, su cuota de poder, para intimidar al personaje de Jacqueline Andere. Y luego también ahí se da una situación ya casi al final de la película, pues que es bastante trágica, que también ahí se sale un poco de las convenciones del melodrama mexicano de los 40, de los 50, que pese a todas las adversidades, al final quedan juntos, ¿no? Y son felices. Y es algo que no va a suceder generalmente en el cine de Jacqueline Andere. Pues mira, no te preocupes por los spoilers, porque digo, estamos hablando de películas de hace 55 años, de hace 50 años, y les digo, además están al alcance de ustedes. Yo les hablaba de tres películas de la década de los 70, ya les mencioné dos, y ahora va la tercera, que también, como les anticipé al comienzo de este episodio, Jacqueline Andere le entró a todo. Ya ahorita estuvimos hablando de melodramas, ya, y ahora vamos a entrarle a algo más que empezó a incursionar, que es el suspenso, el terror. Y en 1970 hace La Noche Violenta, también dirigida por José María Fernández Unzaín. Esta película que nos cuenta lo que pasa con un prófugo que se escapa, que es interpretado por Enrique Lizalde, otro actor de aquella generación, otro actor de una época que buscaba hacer cosas nuevas, de proponer cosas nuevas, donde también los personajes masculinos estaban experimentando situaciones muy distintas y muy diferentes a lo que vivieron los personajes masculinos de la época de oro. Aquí estamos viendo este convicto que llega a la casa de un matrimonio, pues lo secuestra prácticamente en su propio hogar. La esposa es Jacqueline Andere. Les mencionaba que en Fallaste Corazón su personaje es ciego. También ya les había dicho que empezaba ella a mostrar ese interés o esa inquietud por tener personajes que presentaran alguna discapacidad o algún problema con la salud. Ya hablábamos de la ciega en Fallaste Corazón, ya acá su personaje es sordomudo. Así que esto le aumenta mayor carga de tensión y de suspenso a la propia trama. Y no solamente eso, aquí hay otro detalle muy revelador de su carrera y tiene que ver con que Jacqueline Andere dice, pues si me tengo que desnudar, lo voy a hacer. Vamos a ver a esta actriz semidesnuda en esta película, que para muchos habrá sido como, ay, ¿cómo? No es posible, ¿no? Porque sigue, si de por sí sigue existiendo el debate entre si es desnudo artístico o no, imagínense en aquellos años y que lo hubieran hecho cuando lo hicieron Isela Vega o Meche Carreño, que se les llamó encueratrices, inmundas, inmorales, bla, 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 bla. Bueno, Jacqueline Andere también dio ese paso para una secuencia pues de mucho estrés al interior de la historia y, ¿por qué no? También para el propio espectador, porque está sucediendo algo entre este convicto y ella, pues ella que está en peligro a final de cuentas, ¿no? Porque en cualquier momento este tipo la puede matar. Y Jacqueline Andere accede, accede a mostrarse semidesnuda en función de la historia. Ella en función de la historia acepta mostrarse tal cual es en una película que les digo se desenvuelve en el género del terror y del suspenso. Ya estamos viendo una actriz que está explorando, que está atreviéndose a ir más allá del melodrama, una actriz que también quiere probar otros matices en este sentido con una sordomuda, o sea, cómo me tengo que comunicar, cómo me voy a hacer entender, no solamente con los personajes en la ficción, sino también con el público. Quiero mostrarme hasta dónde soy capaz de poder actuar. Ella también se está retando y se está probando, así que estamos viendo a una actriz que paso a paso se sale de las zonas de confort que se le pudieran haber presentado, porque creo que es de las actrices que nunca se le presentó una zona de confort, porque buscó incursionar en los distintos géneros, buscó personajes femeninos que si bien tenían coincidencias, también buscaba que fueran un poco disímiles en algunas circunstancias o en algunos contextos. Y aquí no fue la excepción. O sea, dice, pues a ver.
Fernández Unzaín, si lo que vamos a entrar de lleno es a tensar, vamos a tensar a quien está pagando un boleto, órale, va, me voy a desnudar. Y si al lado también tengo a un Enrique Elizalde que estaba también en plenitud, ¿no? Y que era lo mismo hacer este personaje del hijo que nos conmueve en Viento Negro de Servando González con David Reynoso, o que después lo vemos en Satanás de todos los horrores, pues ¿por qué no acá? De, a ver, ahí te va un convicto que es capaz de secuestrar este matrimonio y llevar al límite la interacción peligrosa que sostiene con esta sordomuda. Así que les digo, las chicas malas del padre Méndez con esta monja, la madre Rosa, que ayuda a las prostitutas. Fallaste corazón, esta ciega que pues va a aceptar su propio destino en cuanto ve, ¿no? En cuanto descubre el mundo a través de los ojos y esta esposa sordomuda que es secuestrada en su propia casa por un convicto. Así que para que vean nada más el rango de actriz de la que estamos hablando. Hugo, De hecho, ahora que mencionas este título que no tenía en el radar, la verdad me interesa mucho verlo, sobre todo por esta parte de abordar un tema y un personaje con discapacidad, que es algo que en el cine mexicano me parece que al día de hoy se mantiene al margen. Y el hecho de que ella se interese en abordarlos también habla de esta capacidad como actriz de asumir riesgos. En ese sentido, también me gustaría recuperar la película Las Puertas del Paraíso de Salomón Leiter de 1971, en donde también precisamente asume un riesgo en su carrera. Es una película que, en palabras de la propia actriz, en una entrevista que le realiza Alejandro Pelayo para la serie Memoria del Cine Mexicano de 1993, ella habla de que fue una filmación bastante complicada para ella por el personaje que tenía que asumir, en donde también se aborda el tema de la codependencia, tanto en relaciones como en el consumo de sustancias. También su personaje tiene ahí una exploración de la sexualidad que es algo que iniciaba en el cine, porque ya estamos entrando en los años de los 70 en esta exploración de la sexualidad femenina. Y es una película que yo en lo personal había visto hace unos 12 años y volví a ver. Y me parece una película bastante interesante que también cuando se menciona el cine de los 70 no se le da como este justo lugar, teniendo en cuenta que fue la película que inaugura una nueva etapa en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al obtener 7 nominaciones al Ariel y ganar 2, música y película, y que se le considera como una de estas películas iniciadoras de este movimiento en los 70. Algo que me llama mucho la atención de la historia de la película es que está basada en un texto de Elena Garro. Yo no he tenido la oportunidad como de leer todo el trabajo de Elena Garro, pero conozco algunos apuntes de su vida. Entonces, a veces cuando veía la película, me venía un poco la idea de qué tantas referencias había de la vida de Elena Garro en el personaje de Jacqueline Andere, sobre todo por esta parte de la persecución. Al inicio de la película no tenemos muy en claro qué es lo que está pasando, solo sabemos que son estos personajes, el de Jacqueline Andere y Jorge Luc, que están huyendo, pero no tenemos muy claro ni de por qué están huyendo, ni quién los persigue. Y es algo que en su momento Elena Garro vivió con el movimiento del 68, con las declaraciones que dio en los medios, con esta persecución que vivió, esta parte del destierro en España, que también cambió su identidad. Entonces es algo que me resonaba mucho al momento de estar viendo la película, y el personaje de Jacqueline Andere transmite mucho este delirio de persecución, la angustia, el desasosiego. Es un personaje que de hecho le dicen, le lanzan ahí un diálogo de que siempre las mujeres que están solas tienen miedo. Creo que en ese sentido su personaje como que transmite mucho esa de no saber qué es lo que sucede a su alrededor.
Mientras va avanzando la película se deja ver un poco de qué va esta persecución, pero yo creo que en ese sentido el personaje que hace Jacqueline Andere es el más arriesgado, es el más complejo y es el que muchas veces no se valora tanto. Generalmente cuando he hablado con alguna persona de las Puertas del Paraíso, reconocen más el trabajo de Jorge Luc o de Milton Rodríguez o de Ofelia Medina y no tanto el de Jacqueline Andere. Se le ve todavía a Jacqueline Andere como una estrella de cine más que una actriz de carácter, que es lo que se ve mucho en este personaje de Blanca, de esta mujer que se la pasa con esta disyuntiva de permanecer con este hombre o de escapar. De hecho, el final me parece bastante interesante porque es un final bastante ambiguo. No sabemos si van a permanecer juntos o se van a separar. De hecho, este final en donde se muestra por muy poco momento el rostro de Jacqueline Andere y cómo en fracción de segundos cambia su semblante de desasosiego, de dolor, un poco como hasta de felicidad. Entonces yo creo que también es una película que sintetiza muy bien el trabajo que Jacqueline va realizando en los 60 y en los 70, que son estos personajes con bastante arriesgados. Peliculón. Wow, a ver, voy a tratar de desglosar la cosa. Recientemente, Las Puertas del Paraíso se exhibió en la Filmoteca de la UNAM en el marco del ciclo Memorias del Ariel que llevan a cabo la Filmoteca y la Academia. Y a esa función acudió Fernando Pérez Gavilán, que fue homenajeado, que fue el productor de esta película, que fue el productor de Los Caifanes, que fue el productor que impulsó precisamente esta transición del cine nacional con nuevos directores, con nuevos talentos, con nuevos argumentistas, con nuevos guionistas, y entre esas argumentistas, Elena Garro. Entre esos talentos, Ofelia Medina, Jorge Luque y Jacqueline Andere. Por aquí en Cinéfilos en Apuros, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, van a encontrar esa entrevista con Fernando Pérez Gavilán. Y al repasar nuevamente la película, porque no es lo mismo verla una primera vez hace, ¿qué sería yo? Como hace 20 años, hace 25 años, después volverla a ver 10 años después y verla hasta 25 años después, la óptica cambia en muchos sentidos. Y es una película que sigue siendo muy temeraria, que sigue siendo muy osada y muy actual. Con esto que hablas de las relaciones codependientes, la famosa toxicidad, y que ahorita, por ejemplo, si alguna chica ve la película, pues es como una representación de la amiga date cuenta, ¿no? Pero no es tan sencillo romper con esas codependencias ni con esos eslabones de sometimiento que pareciera mutuo, pero está más inclinado hacia el dominio viril y masculino de Jorge Luque. Y ahorita que hablabas esta parte de si no es una propia representación biográfica de la misma Garro, me hace mucho sentido, porque también podríamos aterrizar en esta ficción a una Elena Garro representada por Jacqueline Andere, pues de esta relación que sostuvo con Octavio Paz, una relación que como lo ha manifestado el periodismo o la misma historia, cuando se habla de lo que fue la relación entre ambos, pues tortuosa y en cierta parte por el machismo o la misoginia del propio Paz hacia Elena Garro. Ahora bien, en torno a lo que es la actuación de Jacqueline Andere, la química que tienen Jorge Luque y ella para hacer esta dupla, a este noviazgo, matrimonio que está entre que sí, entre que no, que parecen detestarse, pero también se aman, que quisieran dejarse y soltarse, mandarse al carajo, pero tampoco se atreven a hacerlo. Es de una tensión dramática muy atractiva porque ahorita, por ejemplo, en la actualidad del cine mexicano, no lo he visto y en gran medida se debe a la naturalidad con que actuaban en aquel entonces, ¿no? No están como viendo un teleprompter o que estén esperando la indicación del director, sino que más bien se dejaban ir o se dejan ir en función de lo que les está dictando su personaje y lo que les está demandando la escena o la secuencia en ese momento. Y ahí ambos se compaginan y realmente, realmente uno
está esperando, de verdad uno ruega para que el personaje que interpreta Jacqueline Andere se vaya, ¿no? Que se largue y que deje a este sujeto pusilánime de Jorge Luque, pero cuando hay una codependencia de por medio, las cosas van tomando otro rumbo como lo vamos viendo en la película. Para ir, para irnos un poco más rápido, mi estimado niño, porque si no nos podemos aventar las 3 horas, también sé que eres un hombre ocupado. Yo voy a detenerme en dos películas, una de 1971, una de 1973. Comienzo con el 71 y es un western, Nido de Fieras, de Rubén Galindo, donde es una historia de venganza. Un hombre regresa a su pueblo para poder vengarse de algo que le hicieron en el pasado y ahí como que juega un rol la hermana del hombre que va, que va a ser asesinado, que se desea que se asesine en la mente de este otro hombre que regresa al pueblo para vengarse. Vamos a ver una Jacqueline Andere con un talento que va con Fernando Almada, Marco Antonio Campos Viruta, Hugo Stiglitz, Alberto Vázquez en un western, ¿eh? O sea, y no crean que sale cantando ni bailando, no, 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 sale en otro tenor. Ya ahí vamos a ver a Jacqueline Andere en este mundo masculino, en este mundo de machos que se quieren matar, que se quieren asesinar, otros que se quieren vengar. Pues historia del viejo oeste. Y esta mujer va a jugar un rol muy interesante, muy trascendente en la historia del forajido que quiere venganza. Ella va a tomar una decisión que va a cambiar el curso de las cosas. O sea, no es una mujer que aparezca ahí como, ay, el viejo amor, el antiguo amor, o la mujer que vine a robarme para montármela en el caballo y llevármela y casarme con ella, o la mujer que quiero como esposa para que me esté atendiendo, o la mujer con la que quiero redondear con un final feliz. No, su personaje sabe, sabe que puede hacer temblar todavía más la situación que de por sí ya está un poco complicada, y en esa decisión pues puede sorprender, ¿no? Puede sorprender al público. Me pienso en el público de aquellos años. O sea que hace un personaje que es partícipe y que es relevante en la decisión que toma en este mundo masculino, viril y de machos que se quieren matar unos a otros. No está ahí de relleno, no está ahí de adorno, no. Créanme que tiene una función muy interesante y muy importante. Y aquí lo atendible está en, me gustaría preguntarle a la señora Andere cómo leía ella los guiones, ¿no? Porque detecta perfectamente que su personaje en este western está haciendo algo muy notorio y que además tiene una acción muy activa, que pareciera en un principio que no, ¿no? Pero en realidad tiene una acción muy activa y que no solamente se va a quedar una acción activa, sino que va a ser muy determinante en el destino de los otros personajes. Así que no es que aceptar un guión nada más así porque sí, sino que algo le encontraba. Y la otra es, ya hice melodrama, ya hice suspenso, ya hice terror, ¿por qué no? Vamos a hacer western. Y ahí está, ¿eh? Ahí también está esa película para que la noten. Y la otra de 1973 es El juego de la guitarra con José María Fernández Unzaín. ¿Qué vamos a ver en esta película? Dialoga de alguna manera, lo voy a decir así, con La Inocente, película protagonizada por Meche Carreño, dirigida por Rogelio A. González. Si no se acuerdan de La Inocente, bueno, es la historia de una chica con retraso mental que vive bajo el cuidado de su madre y su abuela, que un día es abusada sexualmente por un amiguito, por un vecino y queda embarazada y entonces ahí empieza también todo el acontecer melodramático de esa historia. Acá vamos a ver a una mujer que tiene oligofrenia. Estamos viendo a Jacqueline Andere en un personaje con otra característica que va a ponerla contra la pared en cuestión de salud, en cuestión de alguna discapacidad, en cuestión de algún problema que la haga no sentirse, digamos que en el plano de la, voy a entrecomillar, de la normalidad,
por el cual sí transitan el resto de los personajes. Ella va a ser diferente a esos otros personajes y aquí lo representa con la oligofrenia. Ella tiene una discapacidad intelectual que no le permite discernir o distinguir ciertas cosas de otras. Y la cosa se va a complicar. Se va a complicar cuando aparece ahí un personaje, un hombre que se enamora de ella. Vamos a ver también qué sucede con un embarazo y se van a tocar otros temas más complejos y más delicados, muy, muy, muy alarmistas para lo que fue la concepción moral, ética de aquellos años como el suicidio. Aquí Jacqueline Andere dice, ah, caray, pues me estás presentando una historia donde ahora también vamos a hablar del suicidio. Órale, le entramos. Y se avienta al ruedo la señora, ¿no? El juego de la guitarra de su expareja José María Fernández Unzaín. O sea, estamos viendo el recorrido, les digo, también de cómo pasó de una chica ciega a una mujer sordomuda y ahora también a una mujer con oligofrenia. No le temía nada, les digo, la señora nunca le tuvo miedo a entrarle a todo. Te paso la palabra, mi estimado Hugo. Sí, es bien interesante ahorita también, pues, mencionar esta cuestión de que si bien hemos mencionado ciertos personajes de Jacqueline Andere, en donde la presencia masculina es constante y cómo eso influye en la toma de decisiones de su personaje, no son personajes pasivos. También vemos esta cuestión del carácter que sacan sus personajes, por ejemplo, en la ya mencionada Las Puertas del Paraíso, en donde sí se da esta relación de violencia por parte de Jorge Luke, pero ella también responde, no es alguien que se quede quieta. Y en mi caso, también me gustaría recuperar Trampas de Amor, el episodio de Yvonne, que es el que protagoniza junto con Julio Alemán, que es dirigido por Manuel Michel del 69 y que también tiene un poco estos elementos de comedia y por el cual obtiene su segunda Diosa de Plata como mejor actriz. La primera Diosa de Plata la había obtenido como mejor actriz de reparto por El Ángel Exterminador. Hay que recordar que en esos momentos el Ariel no existía, se encontraba suspendida la ceremonia y la Diosa de Plata era el premio más importante en aquel momento con respecto a la cinematografía. Y en Trampas de Amor también se da esta situación del trabajo sexual y cómo su personaje también le da la vuelta a las situaciones. En esta cuestión, pues ella al principio cae en esta relación amorosa con Julio Alemán y cuando las cosas empiezan a torcer con esta pues propuesta que le hace Julio Alemán a Jacqueline sobre ejercer el trabajo sexual y que ella se niega para más adelante descubrir que ella ejercía el trabajo sexual del pueblo de donde viene, que también creo que es un fenómeno bien interesante en el cine de Jacqueline Andere, estos personajes que migran a la Ciudad de México en busca de trabajo, en busca de mejores oportunidades, estas jóvenes que buscan su independencia, que creo que el ejemplo que tenemos más presente sobre ese tipo de protagonistas es Pina Pellicer en Días de Otoño, pero Jacqueline Andere pues también tiene sus personajes y sus películas. Y también me gustaba o me interesaba retomar Trampas de Amor porque es una película producida por Cinematográfica Marte, que es una casa productora que inició en los años 60, que también es algo bien interesante en el trabajo de Jacqueline Andere, que ya se ha mencionado, el trabajo con directores nobles, con talento actoral que también va iniciando sus carreras y que también forma parte de la historia del cine mexicano con películas que pues prácticamente se producían con estas nuevas empresas. Cinematográfica Marte pues también produjo Los Caifanes, Patsy mi amor, la ya mencionada Las Puertas del Paraíso, Siempre hay una primera vez, Trampas de Amor, Paraíso y Para servir usted. Entonces también no quería como pasar de largo esta película por el significado que tiene la carrera
carrera de Jacqueline al recibir un premio, al abordar un personaje a través un poco de la comedia y también lo que representa en la cuestión de la producción en nuestro país en aquellos años. Yo para terminar, ahora sí que el esbozo, porque les digo, si no nos podríamos ir por horas, que serían muy merecidas y justas para traer la filmografía de Jacqueline Andere al presente para ustedes, me voy a detener en dos. Una es La Gatita de 1972 de Raúl de Anda Jr. y la otra es Con Amor de Muerte de 1974 bajo la dirección de José María Fernández Unzaín. ¿Por qué La Gatita? Porque vamos a ver a Jacqueline Andere haciendo comedia, ¿no? Aquí va a representar a una empleada doméstica que pues es contratada por una ama de casa, pues dice, ah, mira, necesito a alguien que me ayude y además esta chica pues no es tan guapa, como que yo creo que a lo mejor mi esposo no le va a prestar la atención debida. Y vamos a ver a Jacqueline Andere con un look pues sí, o sea, realmente un poco jugándole al ridículo para que se vea lo menos agraciada posible, ¿no? Les digo, había que buscar o mostrar también personajes que le hicieran al público no mirar la estética de la belleza que ya poseía, sino que quería seguirse probando, se probaba de distintas maneras y aquí dice, bueno, me tengo que poner unas cejas enormes, una trenza enorme, tengo que hablar de cierta forma, porque aquí también empieza a hablar de alguna manera como una mujer que viene de otra entidad, que no pertenece a la capital del país, voy a decirlo en esta tesitura. Bueno, empieza a trabajar y va a sufrir una transformación, y al sufrir esta transformación, pues todo mundo se va a querer enamorar de ella. Lo atendible es que veamos a esta actriz transitando en la comedia, entrándole también al chiste, entrándole a los gags, entrándole al humor, en aras de que también se puede procurar la risa, ¿no? Con esta comedia muy setentera, muy de enredos, ¿no? Esta comedia de enredos donde pasa una cosa, pero ya está sucediendo otra, pero detrás está aconteciendo algo más y todo esto se va a combinar y se va a mezclar y va a ser un caos, pero va a ser un caos agradable y cómico. Y vamos a ver que se desenvuelve de una manera muy natural, lo hace bastante bien. Y la gatita llega después de que ya hizo melodrama, de que ya hizo suspenso, de que ya hizo terror, de que ya hizo western y dice, pues órale, si me das una comedia, también le entro y lo hace muy bien. Y la otra película con la que yo quería cerrar es con Amor de Muerte, de 1974. Aquí vamos a ver a una Jacqueline Andere jugando con la seducción. Aquí sí le va a sacar jugo a su belleza. Dice, bueno, pues si soy una mujer guapísima, ¿por qué me voy a ocultar? Por el contrario, vamos a jugar con lo que me da mi propia sensualidad. Eso es lo que emplea la sensualidad. ¿Para qué? Para seducir en primer lugar al personaje de Gregorio Casal, un hombre que se queda varado por ahí en un hotel después de que no puede llevarse a cabo el vuelo que iba a tomar. Esta mujer le echa el ojo ahí en un bar y dice, oye, pues me gustaría pasar la noche contigo. Ya estamos viendo también aquí a Jacqueline Andere mostrando a esta mujer propositiva y atrevida que le dice al varón, yo quiero pasar la noche contigo y no precisamente para escribirnos cartas o para platicar de tu mamá. No, 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 no. Yo quiero que le demos calor al cuerpo. Y él acepta. Pues tonto si no. Y además Gregorio Casal, pues también en una época donde era otro de los grandes galanes del cine nacional, posteriormente también de las telenovelas. Y órale, acepta el trato este señor. Acuerdan no decirse los nombres porque es parte del jueguito, pero pues está inquietándonos saber por qué, o sea, por qué ella tiene la intención de acostarse específicamente con este caballero. Y nos va a ser revelado el por qué, ¿no? El por qué quiere eso, pero aquí lo que va a tocar Jacqueline Andere con su personaje son dos cosas. Uno es las mujeres también podemos decidir y proponer a qué hora, cuándo y con quién nos queremos acostar. A mí no me va a venir a decir alguien,
oye, pues fíjate que tú me gustas, qué óvole. No, aquí la que va a plantear las reglas del juego soy yo. Aquí quien va a decidir soy yo y lo hace en función de la sensualidad que ella transmitía y de la belleza que de por sí ya imponía, pues imagínense la hora caracterizada porque utiliza ahí una peluca negra y un atuendo que de verdad impone la señora. Y por el otro lado, pues seguir experimentando ella con los personajes y las historias. Dice, bueno, pues aquí me estás presentando un thriller, porque a final de cuentas es también un thriller, en aras de saber por qué hace lo que hace y qué es lo que oculta a ella, porque no lo hace nada más por divertirse y entretenerse. Es perversa, ¿eh? Es perversona, tiene ahí un plan perverso y maquiavélico. Volvemos a lo mismo que ya hemos repetido con algunas películas anteriores. No se va a guardar nada, o sea, si tiene que herir susceptibilidades, las va a herir. Si tiene que provocar que quien pagó el boleto para verla en pantalla se vaya un poco con cosquillas a casa, lo va a hacer. O sea, no se va a detener en los choques morales de sus personajes. Ella va a plantear más bien conflictos. Eso, ¿no? Hugo, o sea, como que también le gustaba encontrar y elegir personajes que plantearan conflictos, no solamente para los propios personajes que transitan en las historias, sino que también para el propio espectador, en aras de decirle, a ver, cuestiónate si lo que pensabas antes lo piensas ahora. Cuestiónate si lo que te decía tu mamá con relación al amor, la religión, la tradición, es válido o tú también puedes pensar de otra manera y te has dado cuenta de que no es así. Así que con Amor de Muerte nos lleva a esos lugares, nada más con la salvedad, yo no sé por qué, es algo que desconozco, pero le doblan la voz. En esa película hay un doblaje de una voz que no es precisamente la de ella. Creo que ese es un inconveniente, pero si no le prestan atención, que puede ser una pecata minuta según ustedes cómo se entreguen a la película, échenle ojo al punto en que ya llega para 1974 con la elección de estos personajes que van a crear conflictos tanto en la ficción como en la realidad. Y con esto cierro mi participación, mi Con esto estimado cierro. Hugo. Sí, bueno, a mí me gustaría también de manera muy rápida mencionar que cuatro películas, dos son prácticamente una nota al pie, precisamente la cuestión de la accesibilidad de ciertos títulos, que también ya es un tema completamente aparte, pero también es muy interesante. Tal vez a ti más adelante te gustaría abordar lo complicado a veces que es conseguir algunas películas y cómo hay personas que se dan a la tarea de compartirlas. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver Las Puertas del Paraíso en muy buenas condiciones de calidad gracias a esta cuenta que se acaba de abrir de información de cine mexicano que está compartiendo mucho cine y creo que también ese da para un podcast aparte. A mí me gustaría mencionar El Juicio de Arcadio, que es de Carlos Enrique Taboada del 65, que es su ópera prima y hasta donde tengo entendido fue Jacqueline Andere la protagonista de esa película. No hay más información de la película, es una película que hasta donde tengo entendido por temas de derechos de autor no se puede distribuir o no se puede ver en nuestro país, pero me parece importante mencionar el nombre de Taboada dentro de este programa y que Jacqueline Andere más adelante, como tú lo has mencionado, exploró el género de terror. Otra película que es muy representativa de la carrera de Jacqueline y que muchas personas mencionan y que también debo de aceptar que por cuestiones de tiempo ya no tuve la oportunidad de ver, que es Yesenia de Alfredo B. Crevena del 71. Es una película que abrió pues el mercado para Jacqueline en Europa y en Asia. Yo les invito a hacer el ejercicio de buscar Yesenia en YouTube. Les va a aparecer una versión doblada al ruso y vean los comentarios que están ahí en la película. Son muy interesantes, la mayoría son comentarios de gente que vive en Rusia y cómo hablan de la película y cómo externan este cariño hacia el personaje de Yesenia y lo que significa para ellos. Entonces también es muy interesante cómo la figura de Jacqueline Andere a través de sus personajes pues va trascendiendo fronteras.
una película que tiene relación particular con el tema que tú estás comentando de la sexualidad y cómo se explora a través de la comedia es Los japoneses no esperan, de Rogelio A. González del 78, que habla de este triángulo amoroso que conforma con Sasha Montenegro y con Julio Alemán, que vuelve a compartir créditos con Julio Alemán, y cómo Jacqueline Andere interpreta a la esposa y Sasha Montenegro a la amante, y también aquí plantean un poco la posibilidad de establecer una relación abierta, que también para la época pues es algo bastante adelantado. Rogelio A. González también es muy recordado por estas películas de comedia que hacía, como Escuela de Vagabundos, como El Inocente, en donde también te habla un poco de estas relaciones entre hombres y mujeres a través de la sexualidad. Entonces también es un título que les recomiendo mucho pues visitar. Y a mí me gustaría cerrar con la última película de Jacqueline Andere como protagonista, que es La Señorita, de Mario Hernández, que es de 93. Mario Hernández tal vez es un director que no nos suena mucho. Él dirigió las películas que tal vez uno puede llegar a ubicar como Las Noches del Blanquita, Noche de Carnaval y Que Viva Tepito, que son estos títulos que podrían entrar en la categoría de cine popular, que tienen como eje la vida nocturna, las clases trabajadoras y marginales de la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Y el resto de la filmografía de Mario se concentra en filmes rancheros, norteños o de mafiosos, protagonizados en su mayoría por Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Así que esta película de La Señorita es bastante interesante. Dentro de la filmografía del mismo director, es una película que produjo Televisa cuando Televisa producía cine en los 80, en los 90, que también eso me parece como un tema que da para otro podcast, porque me puse así a investigar de manera rápida y Televisa produjo películas ganadoras del Ariel como Sin Remitente, Cilantro y Perejil, Elisa antes del fin del mundo, La primera noche, En un claroscuro de la luna, y también hizo La risa en vacaciones, Lola la trailera, El chanfle, El mil usos, Lagunilla, mi barrio, y hasta le entraron a la parte de la animación con Katy la oruga. Entonces, yo creo que ahí Televisa lo que hizo en los 80 y los 90 es bastante interesante. En el caso de La Señorita, es una película que pues ha pasado bastante desapercibida, lo cual pues es triste. Creo que también es una oportunidad de que la gente la vea, la encuentran en YouTube, y es un thriller policíaco que habla sobre resolver un misterio, que es resolver la muerte de la prestamista del pueblo, que es Jacqueline Andere. Y la película se va construyendo a través de los interrogatorios de las personas que conocieron al personaje de Jacqueline Andere, que es María Rojo, Angélica Aragón, también aparece Tina Romero en el elenco, Manuel Ojeda, Guillermo Gil, y hay una figura que me llama mucho la atención en esta película, que es Clementina Otero. Clementina Otero, para quienes no lo sepan, es una figura importantísima dentro del teatro mexicano. Es, junto con Antonieta Rivas Mercado, la única mujer que se considera dentro del grupo de los contemporáneos, y es su única aparición en cine. O sea, en La Señorita no solo vamos a ver el último protagónico de Jacqueline Andere, sino la única aparición en cine de Clementina Otero, que interpreta a su tía. Entonces, verlas a ellas en escena es muy, a mí me dejó sin palabras, porque son dos actrices experimentadas, de carácter, que también tuvieron su trabajo significativo, importantísimo en el teatro, juntas en cine. Entonces, a mí me parece importante como recuperar este título. Por La Señorita, Jacqueline Andere obtiene su tercer y última Diosa de Plata como mejor actriz. También creo que es importante en este momento precisar que Jacqueline Andere, antes de recibir el Ariel de Oro, nunca fue nominada al Ariel en una categoría interpretativa, en parte porque en los 60 no existió el premio, pero en los 70 hubo oportunidad tal vez de nominarla con Las Puertas del Paraíso, algo que no sucedió. Con La Señorita también pudo haber sido nominada en Mejor Actriz y tampoco sucedió. Entonces yo creo que es una muy buena manera de que la academia pues
resarza un poco esta deuda que tenía pendiente con Jacqueline Andere y con su cine, que en este programa hemos explorado, que abarcó diferentes épocas, diferentes géneros, también traer un poco a la luz a estos autores que también hicieron cine en los 60, en los 70 como Usain, que muchas veces no se menciona, también la manera en cómo ella y otras actrices de su generación abordaron personajes femeninos tan complejos, desde la sexualidad, desde la discapacidad, desde el trabajo sexual, desde la religión y la moral. Entonces yo creo que pues esto es una invitación a que la gente conozca el trabajo de Jacqueline Andere. No, no, es que niño del paste contigo nunca se deja de aprender ni de inquietarnos también a la conversación para irnos ya hacia el cierre y despedir este episodio. A ver, dos cosillas. La primera es que hoy se mencionaron dos películas que son santos griales del cine nacional para encontrarlos. El juicio de Arcadio, de Carlos Enrique Taboada, y un largo viaje hacia la muerte de José María Fernández Unzaín. Si ustedes los tienen, si ustedes los pueden conseguir, de verdad, rólenlos, porque créanme que no es nada sencillo encontrarlos. Por el otro lado, bueno, ya le compramos la palabra a Hugo, y es que, pues vas a venir aquí, Hugo. Uno, a hablar del tema de la accesibilidad para ver los títulos mexicanos, y el otro para hablar de la época de Televicine, ¿no? Que por ahí también anduvo Gómez Bolaños precisamente al frente de, pues, ver qué se producía y qué se hacía, incluso por ahí, Elisa, antes del fin del mundo, pero ya ahondaremos en esos temas. Pues para cerrar este capítulo, Hugo, respecto a Jacqueline Andere, ¿qué concluyes y con cómo te quieres despedir? Pues de nuevo, que vean, creo que es la única manera de poder dimensionar la carrera de un artista, sobre todo de un artista que sigue en activo. Creo que también es algo importante de rescatar, que muchas de las actrices que han sido galardonadas con el Ariel de Oro siguen en activo. Ofelia Medina, María Angélica María, María Rojo, Diana Bracho, al día de hoy siguen trabajando, al igual que Jacqueline Andere. Creo que esta es una oportunidad de recuperar su trabajo en cine, también una oportunidad para que los creadores que se encuentren escuchándonos se animen a colaborar con estas artistas. Es sorprendente a veces cómo ellas hacen estas declaraciones en donde prácticamente piden seguir trabajando. Entonces yo creo que también sería una muy buena oportunidad de ver de nueva cuenta a Jacqueline Andere en los cines. Sería algo que a mí en lo personal me gustaría mucho. Y también me gustaría de manera muy rápida mencionar algunos de los títulos representativos de Jacqueline en televisión. Tenemos Corazón Salvaje, El Maleficio, El vuelo del águila, La madrastra, en teatro, todo el cine que hizo con esta línea clásica, Romeo y Julieta, El Rey Lear, La Vidente, La Gatomaquia, Corona de Sombras, Un tranvía llamado Deseo, La Muerte y la Doncella, y más recientemente La Fierecilla Tomada. Eh, a mí me gustaría cerrar con una crítica que encontré de 1967, publicada en Diorama, sobre una obra de teatro que se llamaba Una gota de miel. Prácticamente Jacqueline Andere estaba pues iniciándose en el cine y en el teatro, y dice: Jacqueline Andere puso en juego toda una gama de matices y puede adivinarse en ella a una actriz que iluminará nuestros escenarios, a menos que, como una vela, se derrita al calor del fuego fatuo de la pantalla cinematográfica. Pues me gustaría pues comentarle a esta persona que hizo esta crítica que pues no se apagó la llama del talento de Jacqueline Andere, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión, y que al día de hoy nos sigue iluminando. No, y tan no se apagó que por eso le estamos dedicando este episodio con fervor. Si ustedes nos escucharon de verdad emocionados, es porque pues le tenemos un cierto aprecio a la señora Andere en el caso de Hugo porque la descubre primero a través de la televisión, posteriormente en el cine, en mi caso porque la conozco directamente
pues viéndola en pantalla y porque forma parte de un abanico de actrices que pues crecí viendo en muchas tardes con mi papá, con mi abuela, en distintas películas, actrices de las que por supuesto como todo niño y como todo puberto me enamoré. Si bien yo sé que eran personajes ficticios o que eran actrices que ya me rebasaban en algunos años, pues se vale soñar y yo soñaba con que me iba a enamorar de Jacqueline Andere, de Norma Lazareno, de Ofelia Medina, de Isela Vega, de Mech Carreño, de Elena Rojo, en fin, es parte de ese vínculo que también nosotros establecemos con el cine. Y mencionaba también algo muy cierto, Hugo, que si bien Jacqueline Andere nunca fue tomada en cuenta o considerada para ser nominada a un Ariel por un rol interpretativo en cualquiera de las películas que mencionamos. No se dejen llevar por este tema de los galardones y los premios. Yo los invito a eso, porque generalmente hay un sector que dice, bueno, si la película fue premiada, es buena y la veo. Si no fue premiada y no fue ni siquiera nominada, no la veo porque de seguro es mala. No, no, no se dejen llevar por eso, porque en realidad estamos siendo un poco injustos y estamos empujando a estos talentos, a estas actrices, hacia la peor forma del anonimato, que es el olvido. Y no hagamos eso, no caigamos en eso, porque créanme que cuando descubran lo enriquecedora que es la filmografía, no solamente de la señora Andere, sino de muchas más, les digo, Norma Lazareno, Ana Luisa Pelufo, Rosita Arenas, Ofelia Medina, Pilar Pellicer, se van a sorprender. Y aquí este espacio está abierto precisamente para continuar trayendo al presente y manteniéndolas vigentes, por lo menos a través de la conversación, a estas actrices. Con Sergio Huidobro, por ahí encuentran los episodios de las actrices de reparto del cine mexicano. Con Anaí encontrarán también el de Elena Rojo y ahora le toca turno también a Jacqueline Andere. Y a mí, Hugo, no me queda más que agradecerte que hayas venido, comprometerte a que vengas dos veces más, por lo menos dos veces más, con los dos temas que ya propusiste, que seguro ya la audiencia va a estar esperando. Y nada más, dile a la gente dónde te pueden escuchar, dónde te pueden leer, dónde te pueden seguir, porque también ya te vi, ya te vimos y te estamos prestando atención que andas ahí con Beca Duncan. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. De nuevo, hay que rendir homenaje a estas figuras cuando todavía están con nosotros, así que vean su cine. Ahí también mencionabas a Norma Lazareno, que también es una figura a la cual se le debe de hacer justicia. Y bueno, pueden encontrar en Twitter como Niño del Paste, @npmatu, y en estos momentos me encuentro colaborando con columnas en la página de Beca Duncan, así que también si le dan en su buscador Beca Duncan aparece la página, en la sección de columnas me pueden encontrar, ahí escribo también de temas de cine mexicano, de arte, y que también va enfocado con respecto a las poblaciones LGBT en nuestro país. Y vayan, realmente el material que no sé luego dónde y cómo lo encuentra Hugo, porque eso habla también de un trabajo de investigación muy loable y muy atendible, porque no solamente se fija en películas, o sea, también le escarba y encuentra libros, encuentra revistas, encuentra publicaciones, encuentra entrevistas, en fin, es un arqueólogo urbano de este tipo de materiales. Y yo, amigos, agradecerles por el tiempo. Sí, es demasiado largo el episodio de hoy, pero vale la pena porque, repito, Jacqueline Andere va a ser galardonada con el Ariel de Oro en la entrega 67 del Ariel junto a Patricia Reyes Espíndola, y consideramos que era pertinente y era necesario explorar su filmografía por un lado, para no olvidarla, y por el otro, porque la señora tiene muchos fans y tiene mucha gente que la sigue en función de la televisión, ¿no? De descubrir las telenovelas, y bueno, lo único que también estamos propiciando es ahora empujarlos a que vayan y la descubran en el cine, porque se van a sorprender. Y ya saben, aquí, amigas y amigos, la charla cinéfila la hacemos todos.